Hay una pregunta que los habitantes de esta ciudad llevan casi 60 años haciéndose en voz baja. No en los libros de texto, no en los noticieros nacionales, no en las campañas de turismo que promocionan las playas del Golfo de México con fotografías de atardeceres color naranja y promesas de descanso. La pregunta vive en las conversaciones de los pescadores que salen al mar antes del amanecer, en las pláticas de los abuelos que recuerdan lo que ocurrió en octubre de 1966. En la mirada de la gente que cada temporada de huracanes ve cómo los ciclones se forman frente a sus costas, se acercan con una fuerza que debería ser devastadora y de manera inexplicable, cambian de rumbo. La pregunta es simple. ¿Por qué aquí no? El Golfo de México no es un mar amable. Cualquier meteorólogo, cualquier historiador, cualquier pescador viejo del sur de Tamaulipas puede decirle que esta franja de costa entre Tampico y Ciudad Madero es exactamente el tipo de geografía que los huracanes buscan. Agua caliente, costa baja, sin barreras naturales que detengan lo que viene del mar abierto. El tipo de lugar que aparece en los mapas de riesgo con los colores más intensos, los que significan vulnerabilidad máxima. Y sin embargo, desde octubre de 1966, ningún huracán ha vuelto a tocar esta costa de manera directa. 60 años de silencio meteorológico en una zona que la geografía condena a lo contrario. 60 años en los que los ciclones han llegado, han girado, han cambiado de trayectoria justo cuando la lógica decía que no debían hacerlo. La ciencia tiene explicaciones parciales. Los modelos atmosféricos tienen sus teorías. Pero ninguna de esas explicaciones ha logrado satisfacer del todo a la gente que vive aquí, que creció aquí, que vio con sus propios ojos como el huracán Ingrid en 2013 se desvió en el último momento dejando a la ciudad intacta cuando todos los pronósticos decían que sería un desastre. Porque la gente de Tampico y Ciudad Madero tiene su propia explicación. Una que no está en los libros de meteorología ni en los satélites de la NASA. Una que vive en las profundidades del Golfo, a 1.3 kilómetros de las escolleras de Playa Miramar, donde dicen que existe una base submarina de seres que no son de este mundo. La llaman Amupac. Y llevan décadas jurando que es real. Este video no va a decirle qué creer. Este video va a contarle todo lo que ocurrió, todo lo que la gente vio, todo lo que la historia registró y todo lo que la ciencia no ha podido explicar del todo. Y al final, usted va a sacar sus propias conclusiones. Porque esta es la historia de la ciudad costera de México que los extraterrestres protegen desde hace 60 años. Y empieza, como todas las historias que valen la pena, con una catástrofe. Para entender por qué la leyenda de Amupac existe, hay que entender primero lo que ocurrió antes de que existiera. Hay que retroceder hasta el sur de Tamaulipas de mediados del siglo XX, cuando esta costa no era sinónimo de protección ni de misterio ni de marcianos. Era sinónimo de miedo. De un miedo muy concreto, muy físico, muy bien fundamentado en la memoria colectiva de una región que había sido golpeada por el mar más veces de las que nadie quisiera recordar. En 1933, un huracán sin nombre arrasó Tampico con una violencia que el New York Times describió al día siguiente con una sola frase. El gran puerto petrolero quedó devastado. Más de 10.000 personas vieron colapsar sus casas en cuestión de horas. El 70% de la ciudad se quedó sin electricidad. El territorio fue declarado en estado de emergencia nacional. Eso en 1933. 22 años después, en 1955, la región recibió 3 huracanes en un solo mes. Primero Gladys. Después Hilda. Después Janet. Los 3 consecutivos, los 3 devastadores, los 3 golpeando una costa que todavía no había terminado de recuperarse del anterior. Las inundaciones de ese año fueron las más graves de las que se tuviera memoria en México. No en Tamaulipas. En todo México. Entonces llegó 1966. Y llegó Inés. El huracán Inés no fue una sorpresa. Venía anunciándose desde el Caribe, donde ya había dejado un rastro de destrucción que cruzó Guadalupe, Cuba, República Dominicana y Haití antes de entrar al Golfo de México con una intensidad que los meteorólogos de la época monitoreaban con la tecnología limitada que tenían y con una preocupación que no lograban disimular del todo. El 10 de octubre de 1966, Inés tocó tierra muy cerca de Tampico con vientos sostenidos de 185 km por hora. Una estación meteorológica en la ciudad registró ráfagas de 204 km por hora antes de que se cortaran las comunicaciones. Después de eso, silencio.
El tipo de silencio que solo existe cuando la tormenta ya está encima y ya no hay nada que hacer excepto esperar. Lo que encontraron cuando el silencio terminó fue exactamente lo que la historia anterior hacía esperar. 84.000 personas sin hogar. Más de 2.500 casas destruidas. Ríos desbordados que cortaron carreteras y dejaron comunidades enteras incomunicadas durante días. El río Pánuco se salió de su cauce e inundó barrios completos de Tampico y Ciudad Madero con una profundidad que obligó a familias enteras a subirse a los techos y esperar rescate. En Tamaulipas murieron 15 personas solo intentando llevar suministros a los damnificados a lo largo del río Tamesí. A nivel nacional, el huracán Inés dejó cerca de 700 muertos. La gente que vivió eso no lo olvidó. No podía olvidarlo. Se quedó grabado en la memoria de una generación con esa precisión brutal que solo tienen los recuerdos que el cuerpo también guardó. Y cuando pasaron los meses y llegó la siguiente temporada de huracanes y no llegó ningún huracán, la gente lo notó. Y cuando llegó la siguiente temporada y tampoco llegó nada, la gente empezó a preguntarse por qué. No como ejercicio intelectual. Como necesidad humana de encontrarle sentido a algo que no lo tenía. La primera explicación que la gente de Tampico buscó no fue extraterrestre. Fue religiosa. Eso dice algo importante sobre cómo funciona la mente humana cuando se enfrenta a lo inexplicable. No salta directamente a los marcianos. Busca primero lo que conoce, lo que le resulta familiar, lo que encaja en el sistema de creencias que ya tiene construido. Y en el sur de Tamaulipas de finales de los años 60, el sistema de creencias disponible era profundamente católico. Cerca del muelle de Ciudad Madero existía una figura monumental de la Virgen del Carmen, patrona del mar y de los marineros. Cuando los meses pasaron sin huracanes y después los años pasaron sin huracanes, la explicación que circuló primero fue esa. La Virgen los protegía. Era su intercesión divina la que desviaba los ciclones antes de que llegaran. Era una explicación que tenía siglos de precedente, que encajaba perfectamente en la tradición religiosa de la región y que nadie tenía razones para cuestionar porque nadie tenía una mejor. Pero entonces ocurrió algo que la Virgen del Carmen no podía explicar tan fácilmente. Empezaron los avistamientos. El periódico El Sol de Tampico publicó en 1967 un reportaje que describía lo que varios habitantes de la zona costera aseguraban haber visto sobre las aguas del Golfo frente a Playa Miramar. Objetos luminosos que se movían a velocidades que ninguna aeronave conocida podía alcanzar. Luces que entraban y salían del agua con una fluidez que contradecía todo lo que la física del momento podía explicar. Pescadores que salían al amanecer y regresaban con historias de formas circulares bajo la superficie, visibles en las aguas claras del Golfo, que desaparecían cuando los barcos se acercaban demasiado. No fue un avistamiento aislado. Fueron muchos, reportados por personas distintas, en momentos distintos, con suficiente consistencia como para que el periódico los tomara en serio. Y con suficiente detalle como para que la explicación religiosa empezara a resultar insuficiente para una parte de la población que quería entender no solo que estaban protegidos, sino quién o que los protegía y desde dónde. Fue en ese contexto que empezó a tomar forma la historia de Amupac. La base submarina. El punto de operación ubicado en las profundidades del Golfo de México, a 1.3 kilómetros exactos de las escolleras de Playa Miramar, donde comenzaba la barranca continental y las aguas pasaban abruptamente de ser someras a tener una profundidad que la tecnología de la época no podía explorar del todo. El nombre Amupac no tiene una traducción clara ni un origen documentado con precisión. Pero la descripción que circulaba era muy específica. Una instalación submarina de seres no humanos que habían elegido ese punto exacto del Golfo de México como base de operaciones y que como consecuencia directa o indirecta de esa presencia, mantenían la zona libre de los fenómenos meteorológicos que la geografía decía que deberían llegar. La leyenda no nació de un solo momento ni de una sola persona. Nació del mismo lugar donde nacen todas las leyendas que duran. De la acumulación lenta de experiencias que no encontraban otra explicación. De conversaciones entre pescadores y entre familias y entre vecinos que comparaban lo que habían visto y lo que habían escuchado hasta que el relato fue tomando una forma que se podía transmitir, que se podía contar, que se podía creer. En 1970, la leyenda de Amupac recibió lo que toda leyenda necesita para sobrevivir más allá de la comunidad que la originó. Recibió un nombre, una narrativa estructurada y un testigo que estaba dispuesto a contarla con detalle. Un ingeniero identificado como Alberto Seco afirmó públicamente haber sido contactado por extraterrestres que le revelaron la existencia de la ciudad submarina.
Le dieron un nombre. Le dieron coordenadas. Le dieron una explicación de por qué habían elegido ese punto específico del Golfo de México y por qué su presencia tenía el efecto que tenía sobre los fenómenos meteorológicos de la región. El relato de Secua no fue recibido con escepticismo universal. En el sur de Tamaulipas de 1970, donde los avistamientos llevaban años acumulándose y donde la ausencia de huracanes llevaba 4 años siendo un hecho que nadie podía explicar satisfactoriamente, su historia encontró un terreno fértil. No todo el mundo lo creyó. Pero suficiente gente lo escuchó con suficiente seriedad como para que la historia de Amupac dejara de ser solo un rumor de pescadores y se convirtiera en algo más parecido a una narrativa colectiva. A una explicación compartida que la comunidad adoptó como propia porque era la única que llenaba el vacío que la ciencia y la religión no terminaban de llenar juntas. Lo interesante no es si Secua decía la verdad. Lo interesante es lo que su historia revela sobre la necesidad humana de explicar lo inexplicable con herramientas que estén a la altura de lo extraordinario. Una ciudad que sobrevivió décadas de huracanes devastadores y que de pronto dejó de recibirlos necesita una explicación a esa escala. Una explicación pequeña no alcanza. Una base submarina extraterrestre en el fondo del Golfo de México tiene exactamente la escala necesaria para explicar algo de esa magnitud. Los años siguientes alimentaron la leyenda con una consistencia que resultaba difícil de ignorar. Temporada tras temporada, los ciclones se formaban en el Golfo con la regularidad que la geografía y la climatología predecían. Se acercaban a la costa tamaulipeca con trayectorias que los meteorólogos calculaban con creciente precisión. Y entonces algo ocurría. Una variación de presión, un cambio en los vientos de altura, una decisión atmosférica que los modelos no habían anticipado con suficiente exactitud y el huracán giraba. Se iba hacia Veracruz, hacia San Luis Potosí, hacia el interior del país. Pero no a Tampico. No a Ciudad Madero. No a Altamira. Cada vez que eso ocurría, la leyenda de Amupac ganaba un argumento más. No porque nadie hubiera demostrado que la base existía, sino porque nadie había podido demostrar tampoco que no existía. Y en el sur de Tamaulipas, donde la memoria del huracán Inés seguía viva en la generación que lo había vivido y donde los avistamientos de objetos no identificados sobre el Golfo seguían reportándose con una frecuencia que llamaba la atención. La carga de la prueba funcionaba diferente que en un laboratorio. La comunidad no necesitaba evidencia científica para creer. Necesitaba que los huracanes siguieran sin llegar. Y los huracanes siguieron sin llegar. Eso era suficiente. Hay un momento en la historia de cualquier leyenda en el que deja de ser solo una historia y se convierte en identidad. Ese momento no se puede planificar ni fabricar. Ocurre cuando la creencia deja de pertenecer a los individuos que la sostienen y empieza a pertenecer al lugar mismo. Cuando ya no es lo que la gente de un sitio cree, sino lo que ese sitio es. Para Tampico y Ciudad Madero, ese momento llegó en 2013, con el huracán Ingrid, y llegó de una manera que nadie hubiera podido escribir mejor si lo hubiera intentado. El huracán Ingrid se formó en el Golfo de México en septiembre de 2013 con una intensidad que puso en alerta máxima a toda la costa tamaulipeca. Los pronósticos eran claros. La trayectoria apuntaba directamente hacia el sur de Tamaulipas. Los servicios de protección civil emitieron alertas. La gente se preparó con esa mezcla de resignación y determinación que solo tienen las comunidades que ya saben lo que un huracán puede hacerle a todo lo que construyeron. Y entonces, a pocas horas de tocar tierra, Ingrid cambió de rumbo. Se desvió hacia la zona limítrofe entre Tamaulipas y Veracruz. La región sur del estado quedó intacta. Lo que ocurrió después fue simultáneamente espontáneo e inevitable. Un conductor de televisión del estado vecino de Nuevo León llamado Ernesto Chavana convocó a sus televidentes a hacer algo que en cualquier otro contexto hubiera sonado absurdo. Propuso celebrar. No el escape del huracán como simple buena suerte meteorológica, sino como confirmación de algo que la gente de la zona llevaba décadas sintiendo. Propuso un día del marciano. Una fecha fija en el calendario, el último martes de octubre, para agradecer públicamente la protección de los seres que vivían en el fondo del Golfo. El 29 de octubre de 2013, Chavana encabezó en Playa Miramar la inauguración de un busto provisional de un extraterrestre de cabeza verde, instalado en el estacionamiento de la zona sur de la playa. En el punto que se supone mira directamente hacia las coordenadas donde se ubica la base Amupac bajo el agua. Transmitió un programa especial desde el lugar. Y lo que nadie esperaba fue lo que pasó a continuación. Funcionarios municipales asistieron al evento.
Se tomaron fotografías frente a la estatua con las camisetas del gobierno local. Las imágenes se viralizaron en todo México con una velocidad que en 2013 todavía sorprendía. La reacción nacional fue una mezcla de burla y fascinación que terminó haciendo exactamente lo contrario de lo que la burla pretendía. En lugar de ridiculizar la leyenda hasta hacerla desaparecer, la proyectó hacia una audiencia que no la conocía. Millones de mexicanos que nunca habían escuchado hablar de Amupac la conocieron ese día. Y una fracción significativa de ellos no la encontró tan ridícula como esperaban. Porque cuando uno se toma el tiempo de revisar los datos, la leyenda tiene un problema serio para quienes quieren descartarla fácilmente. El problema es que los huracanes efectivamente no llegan. Eso no es creencia. Es registro meteorológico verificable. El último huracán que tocó directamente esta costa fue Inés en 1966. Desde entonces, casi 6 décadas de fenómenos desviados, de trayectorias que cambiaron en el último momento, de una estadística que desafía la probabilidad con una consistencia que resulta incómoda de ignorar. Playa Miramar no es la playa más famosa de México. No tiene los colores del Caribe ni la infraestructura turística de los grandes destinos costeros del país. Es una playa del Golfo, con esa paleta más sobria de azules y grises que caracteriza al mar mexicano del lado Atlántico. Con su viento constante y su horizonte que a ciertas horas del día adquiere una calidad lumínica que ninguna fotografía logra capturar del todo. Pero tiene algo que ninguna otra playa de México tiene. Tiene una estatua de un extraterrestre que mira hacia el mar. La estatua original, ese busto provisional de cabeza verde que Chavana instaló en 2013, fue robada años después. Su ausencia generó más conversación que su presencia, lo cual dice algo sobre cómo funciona la mitología cuando ya está establecida. Lo que importa no es el objeto. Es lo que el objeto representa. Y lo que representa en Playa Miramar es una comunidad que tomó su propia leyenda con suficiente seriedad como para materializarla en piedra y en metal y en una fecha en el calendario. El Día del Marciano se celebra ininterrumpidamente desde 2013 cada 29 de octubre. No es una festividad oficial del gobierno federal. No aparece en los calendarios turísticos nacionales con la misma prominencia que otros eventos culturales de México. Pero en el sur de Tamaulipas es real. La gente se viste de verde, de extraterrestre, de alienígena con la misma naturalidad con la que en otras partes del país se viste de Catrina en el Día de Muertos. Los restaurantes de la zona llevan nombres de marcianos. Los puestos de souvenirs venden peluches de seres de ojos grandes y cabezas alargadas junto a camisetas que dicen playa protegida con una ironía que no es del todo irónica. Porque la economía de Playa Miramar se alimenta de la leyenda con una efectividad que cualquier estratega de turismo reconocería como brillante, aunque nadie la hubiera diseñado. Turistas llegan desde distintos puntos del país específicamente para ver el lugar donde supuestamente vive la base extraterrestre. Para nadar en el agua que se supone que los seres de Amupac mantienen libre de catástrofes. Para tomarse una fotografía en el punto que según la tradición local mira directamente hacia las coordenadas de la base submarina. Hay grupos organizados de investigadores de fenómenos paranormales que visitan la zona regularmente. Hay documentales de producción modesta filmados en las aguas frente a Miramar buscando evidencia de lo que los pescadores dicen haber visto. Hay testimonios grabados de habitantes de la zona que describen con una especificidad desconcertante las luces que salen del agua en las noches de luna nueva. Las formas circulares que los buzos aseguran haber detectado en las aguas profundas frente a la playa. Los cambios inexplicables en los instrumentos de navegación que experimentan los barcos que pasan por ciertas coordenadas del Golfo frente a la costa de Madero. Ninguno de esos testimonios constituye evidencia científica. Ninguno ha sido verificado con los estándares que la comunidad científica exigiría para tomar una afirmación de esa naturaleza en serio. Pero todos juntos construyen algo que la ciencia no puede simplemente ignorar con un gesto de desdén porque el fenómeno que pretenden explicar, la ausencia de huracanes, es completamente real y completamente verificable y completamente inexplicado de manera satisfactoria por cualquier otra teoría disponible. La ciencia no ha ignorado el fenómeno. Sería deshonesto decir que los meteorólogos y los climatólogos han mirado hacia otro lado cuando se trata de explicar por qué el sur de Tamaulipas lleva casi 6 décadas sin recibir un impacto directo de huracán. Han ofrecido explicaciones. Varias. Y vale la pena revisarlas con honestidad porque entender lo que la ciencia dice y lo que la ciencia no dice completamente es fundamental para entender por qué la leyenda de Amupac sigue siendo necesaria para la gente que vive aquí. La explicación más común apunta a la geografía submarina.
La barranca continental frente a Playa Miramar, ese punto donde el fondo del Golfo cae abruptamente de aguas someras a profundidades considerables, crea condiciones de temperatura y de corriente que pueden influir en la trayectoria de los sistemas meteorológicos que se aproximan a la costa. Cuando un huracán pasa sobre aguas más frías, pierde intensidad. Cuando encuentra corrientes que alteran su flujo de energía, puede cambiar de dirección. La geografía submarina de esta zona específica del Golfo podría, en teoría, generar esas condiciones con una consistencia mayor que en otras partes de la costa. Es una explicación plausible. Los meteorólogos que la sostienen tienen datos que la respaldan parcialmente. Pero tiene un problema que los propios científicos reconocen cuando se les pregunta con suficiente insistencia. No explica todos los casos. No explica la consistencia de 6 décadas sin ninguna excepción relevante. No explica por qué otros tramos de costa con características submarinas similares han recibido impactos directos de huracán en el mismo periodo. No explica, en resumen, por qué aquí no con la misma contundencia con la que la pregunta se hace. Hay otra línea de explicación que apunta a los patrones de circulación atmosférica del Golfo de México y a cómo las características topográficas de la Sierra Madre Oriental, que corre paralela a la costa tamaulipeca a cierta distancia, pueden crear condiciones de flujo de aire que influyen en las trayectorias de los sistemas tropicales. Esta explicación también tiene sus defensores y sus datos. Y también tiene sus limitaciones cuando se intenta aplicar con precisión a los casos específicos de los últimos 60 años. Lo que la ciencia no ha logrado hacer, y esto es importante, es ofrecer una explicación única y suficientemente robusta que satisfaga no solo la pregunta estadística sino la pregunta humana que está detrás de ella. Una explicación que le diga a la señora de 70 años que vio el huracán Inés desde el techo de su casa en Ciudad Madero por qué ese horror nunca volvió. Una explicación que tenga la misma escala emocional que el fenómeno que pretende explicar. Y aquí está el nudo de todo. Las leyendas no compiten con la ciencia en el plano de la evidencia. Compiten en el plano de la escala emocional. Una base extraterrestre submarina que protege activamente a una comunidad tiene exactamente la escala que esa comunidad necesita para hacer sentido de lo que vivió y de lo que siguió viviendo durante décadas. No es irracionalidad. Es narrativa humana funcionando exactamente como siempre ha funcionado, llenando los espacios que la explicación técnica deja vacíos. Hay una mujer en Ciudad Madero que se llama Rosalía Olvera y que lleva décadas viviendo a pocos minutos de Playa Miramar. Cuando los periodistas y los documentalistas y los curiosos llegan a la zona buscando testimonios sobre la leyenda de Amupac, Rosalía es una de las personas que aparece en las entrevistas con esa serenidad particular que tienen quienes no necesitan convencer a nadie de lo que saben porque lo que saben no depende de la opinión de otros. Lo que Rosalía describe no es una creencia abstracta ni una fe heredada de sus mayores sin cuestionamiento. Es una experiencia acumulada de décadas de observación directa. Las luces frente a Playa Miramar en las noches despejadas. Los objetos de forma circular que ella y otras personas de la zona aseguran haber visto entrar y salir del agua con una fluidez que no corresponde a ninguna embarcación conocida. Los cambios en el comportamiento del mar en ciertas noches que los pescadores locales pueden identificar pero no explicar con la terminología técnica disponible. Rosalía no es una persona crédula en el sentido peyorativo del término. Es una observadora que durante décadas ha acumulado experiencias que no encuentra otra manera de explicar. Y cuando dice que cree que más que proteger a los habitantes de la zona, los seres de Amupac se protegen a sí mismos y que esa autoprotección tiene el efecto secundario de mantener la región libre de desastres, está ofreciendo una explicación que tiene su propia lógica interna. Una lógica que no requiere bondad extraterrestre ni ningún tipo de benevolencia cósmica hacia los humanos. Solo intereses propios que accidentalmente coinciden con los de la comunidad que vive sobre ellos. Esa variación en la narrativa es significativa. Revela algo sobre cómo la leyenda ha evolucionado con el tiempo, cómo se ha vuelto más sofisticada y más matizada en sus explicaciones a medida que la comunidad que la sostiene ha tenido más tiempo para pensarla. Ya no es solo los marcianos buenos que nos cuidan. Es una relación más compleja entre presencias que tienen sus propios objetivos y una comunidad humana que se beneficia sin haber sido específicamente elegida como beneficiaria. Hay también en Ciudad Madero un grupo organizado que se autodenomina Pro Extraterrestre, personas que se han dedicado durante años a documentar los avistamientos, a recopilar testimonios, a construir una base de datos de experiencias que individualmente podrían descartarse pero que en conjunto forman un patrón que resulta difícil de ignorar completamente. No son personas al margen de la sociedad ni individuos excéntricos que viven fuera de la realidad compartida.
Son vecinos, trabajadores, profesionistas que en sus horas libres hacen lo que los científicos hacen en sus laboratorios, recopilar datos, buscar patrones. Intentar construir una explicación que sea más grande que la suma de sus partes. Lo que este grupo ha logrado, más allá de la cuestión de si sus conclusiones son científicamente válidas, es mantener viva la conversación. Mantener activa la pregunta. No dejar que la explicación cómoda de la coincidencia estadística o de la geografía submarina cierre el caso antes de que el caso esté realmente cerrado. Y en eso, independientemente de lo que uno crea sobre los extraterrestres, están haciendo algo que tiene valor. En junio de 2024, la tormenta tropical Alberto tocó tierra en Ciudad Madero. No fue un huracán de categoría devastadora, pero fue suficiente para que los noticieros nacionales volvieran a poner los ojos sobre esta costa y para que la pregunta de siempre regresara con la misma fuerza de siempre. Porque Alberto tocó tierra exactamente en Ciudad Madero, sí, pero lo hizo con una intensidad considerablemente menor a la que los modelos iniciales habían proyectado. Los vientos sostenidos que se esperaban no llegaron con la fuerza anticipada. Los daños fueron menores de lo que la trayectoria y la intensidad previa del sistema hacían temer. Y la gente de la zona lo notó. No como evidencia definitiva de nada, sino como un dato más en una lista que lleva 6 décadas acumulándose. Como una confirmación que no prueba la leyenda pero que tampoco la desmiente. Como otro episodio en una historia que no ha terminado de escribirse y que probablemente no va a terminar mientras siga siendo más fascinante que cualquier explicación que pretenda cerrarla. Las redes sociales en 2024 funcionan de una manera que 1966 no podía anticipar. Cuando Alberto tocó tierra en Ciudad Madero con menos fuerza de la esperada, los memes sobre los marcianos se multiplicaron en cuestión de horas. Personas de todo México que quizás nunca habían escuchado hablar de Amupac la conocieron ese día a través de una imagen graciosa o de un video breve. Y una fracción de esas personas hizo lo que la curiosidad genuina siempre hace, buscó más información. Encontró la historia completa. Y se quedó con la misma pregunta incómoda con la que termina quedándose todo el que se acerca a este tema con honestidad intelectual. ¿Por qué aquí no? Hay ciudades en el mundo que construyen su identidad alrededor de sus tragedias. Del terremoto que las destruyó, de la guerra que las marcó, del desastre que las definió para siempre. Tampico y Ciudad Madero hicieron algo diferente y en cierta forma más sofisticado. Construyeron su identidad alrededor de la tragedia que no volvió. Alrededor de la catástrofe esperada que nunca llegó. Alrededor del huracán que todos los indicadores decían que debía llegar y que año tras año, temporada tras temporada, decidía ir a otra parte. Construyeron una identidad alrededor de su propia suerte inexplicable. Y le pusieron nombre. Le pusieron coordenadas. Le pusieron una estatua frente al mar y una fecha en el calendario y una fiesta con disfraces verdes y música y la seriedad solemne que solo tienen las celebraciones que honran algo que la comunidad considera genuinamente sagrado. Aunque ese algo sea un misterio que nadie ha resuelto. Eso no es credulidad. Es inteligencia cultural. Es una comunidad que tomó lo que tenía, lo inexplicable, y lo convirtió en cohesión social, en identidad compartida, en motivo de orgullo colectivo. En una historia que los distingue de cualquier otro lugar del mundo porque ningún otro lugar del mundo tiene exactamente esta combinación de geografía, de historia meteorológica y de imaginación colectiva que produjo Amupac. Y con eso llegamos a la pregunta con la que quiero cerrar este video. No la pregunta de si los extraterrestres existen. Esa pregunta es legítima y fascinante y merece su propia conversación, pero no es la pregunta más interesante que esta historia plantea. La pregunta más interesante es otra. Es esta. ¿Qué dice de una comunidad la leyenda que elige construir? Porque las comunidades no construyen sus leyendas al azar. Las construyen a partir de lo que necesitan. A partir de los miedos que necesitan domesticar, de las esperanzas que necesitan sostener, de las experiencias colectivas que necesitan darle forma y nombre para poder cargarlas sin que el peso las aplaste. La leyenda de Amupac no nació de la imaginación ociosa de gente que no tenía nada mejor que hacer. Nació del trauma de una costa que fue devastada por huracanes durante décadas y que de pronto, inexplicablemente, dejó de serlo. Una comunidad que vivió el horror del huracán Inés en 1966, que vio sus casas destruidas y sus vecinos muertos y su ciudad convertida en un desastre que tardó años en recuperarse. Necesitaba una explicación para el silencio que vino después. No una explicación técnica sobre gradientes de presión y temperaturas oceánicas.
Una explicación que tuviera la misma escala emocional que el horror que había vivido. Y encontró esa explicación en las profundidades del Golfo, en las luces que salían del agua, en la historia de Secua, en los avistamientos que se acumulaban sin que nadie los pudiera refutar completamente. Lo que construyeron con todo eso no fue una mentira colectiva. Fue una narrativa de supervivencia. Una manera de decir que lo peor ya pasó y que algo, no importa qué, se asegura de que no vuelva. Esa narrativa les permitió volver a vivir cerca del mar que los había destruido. Les permitió reconstruir sus casas en la misma costa que el Inés había arrasado. Les permitió criar a sus hijos en una ciudad costera sin el peso permanente del miedo a lo que podría volver. Las leyendas que duran no duran porque sean verdad o mentira en el sentido estricto del término. Duran porque son verdaderas en el sentido más profundo, en el sentido de que le dicen algo verdadero a la gente que las necesita sobre la experiencia que esa gente ha vivido. Amupac le dice a la gente del sur de Tamaulipas que no están solos frente al Golfo. Que hay algo entre ellos y la furia del mar. Que la catástrofe de 1966 fue la última y no solo la más reciente. Los huracanes no han vuelto. Eso es un hecho. ¿Por qué no han vuelto? Es la pregunta que permanece abierta. La ciencia tiene sus teorías. La gente de Tampico y Ciudad Madero tiene la suya. Y mientras los datos meteorológicos sigan confirmando año tras año que algo en esta costa funciona diferente que en cualquier otra, ninguna de las dos respuestas va a poder cerrar del todo la pregunta que la otra deja abierta. La estatua frente a Playa Miramar mira hacia el mar. Hacia las coordenadas donde supuestamente vive Amupac. Hacia las aguas profundas del Golfo donde los pescadores dicen haber visto cosas que no tienen nombre. Cada 29 de octubre, la gente de Ciudad Madero se viste de verde y sale a la playa a agradecer algo que no puede probar pero que tampoco puede negar porque los huracanes siguen sin llegar y mientras sigan sin llegar la pregunta seguirá siendo la misma. ¿Por qué aquí no? Nadie tiene la respuesta completa. Pero en el sur de Tamaulipas, a 1.3 kilómetros de las escolleras de Playa Miramar, en las profundidades de un golfo que lleva 6 décadas siendo más amable con esta costa de lo que la geografía justifica. Algo espera. No sabemos qué. Pero espera. Eso es todo por hoy. Si este video le abrió los ojos sobre una historia que México no ha contado suficientemente, compártalo. Tampico y Ciudad Madero llevan décadas con este misterio y con esta identidad única que no existe en ningún otro lugar del mundo. Ya es hora de que más gente la conozca. Hasta la próxima.